Hola, ¿qué tal amigos de Mamalona Dolls? Bienvenidos a su canal, porque sí, es de ustedes. Y pues el día de hoy traemos a esta hermosa muñequita que por ahí tuve la suerte de encontrar. Me la topé y pues no me pude resistir. Es esta hermosa Hula Hair Barbie del año 1996, una mujer tropical, pues muy hula, así que vamos a sacarla de cajita. Les digo, me costó un poco de trabajo encontrarla, pero hoy tenemos la fortuna de hacerlo, así que vamos a hacer este unboxing, revisión de todo. Quédense con nosotros, continuamos. Pues vamos a hacer la revisión de la parte externa, que es la cajita. Viene muy sencilla, pero pues no necesitamos más. Es una Barbie muy colorida, así que creo que va perfecto con ella. En la parte superior tiene estas florecitas muy hawaianescas, muy hula. En la parte inferior también lo tiene, aquí un poquito semejando lo que es la playita, el nombre de la muñeca. En la parte superior también viene Hula Hair Barbie. Los laterales los encontramos así. Y en la parte posterior vienen las tres muñecas de la colección, que es Christy del lado derecho, en la parte media Teresa, y Barbie en la parte izquierda, haciendo este baile que creo que la muñeca lo puede hacer por la articulación que tiene y por los videos que vi. Hace estos movimientos muy hula, hawaianescos para mí. Vamos a ver si los hace. Yo no vi esta muñeca en su tiempo, ni la tuve, ni vi a nadie que la tuviera, pero se me hace muy bella, así que pues será interesante hacerlo. También menciona que con la faldita puedes hacer un tocado muy fancy, muy acá locochón, para que se vea bien chida la morra. Y trae por ahí también un tocado con florecitas. Creo que era una pulsera, me parece que se la puedas poner, no sé, vamos a ver. Y vamos a estilizar a esta muñequita. Prácticamente es eso, y pues es del año 1996, que yo creo que estuvo por ahí en tiendas entre el 96 y 97. ¿Ustedes la tuvieron? Sí, pues vayan platicando la experiencia, porque es mi primera vez en el contacto con esta morrita. Vamos a sacarla de caja y regresamos. Pues listísimo, ya la tenemos fuera de caja después de un unboxing un poco atropellado, omítanlo por ahí. Sí, Mattel antes se empeñaba en hacer difícil el sacado de caja de las muñecas. Lo vieron por ahí, pero bueno, ya la tenemos por aquí fuera. La verdad es una muñeca muy colorida, muy linda, te da mucha vida. Y vamos a describirla poco a poco, como ya saben. Pues trae en la parte de su pelito pues este copetito noventero al 100%, como lo hemos visto en la mayoría de estas Barbies noventeras. Así que trae ese copetazo. Bella. En cuestión de su pelo, pues como ya saben, y si me conocen por acá en el canal, pues tengo un amor muy especial con las Barbies de pelo largo. ¿Por qué? No lo sé, pero me fascina. Y esta muñeca no es la excepción. Tenemos una mezcla de tonalidades fuchsia, rosas, naranja, amarillo pollo, y este rubio que le da un toque muy tropical. Si la ves y dices, esta mujer viene de la playa, de dar su show hula, así que se me hace muy bonita esa combinación en su pelito. Incluso tiene un toque muy bronceada de su piel, así que le va muy bien con ese pelo tan largo, bello y reluciente. Ahora sí que parece que el sol está brillando directamente ahí y tiene esos reflejos muy bonitos. No sé qué les parezca, a mí me encanta, una vez más. Eso en cuestión de su pelo. En cuestión de su maquillaje, pues tenemos un maquillaje muy sutil,
con unas sombras color un tanto aqua, sus ojos un azul muy profundo, un azul cielo y un poquito de rubor en sus mejillas. Sus labios son un toque naranjita tirándole a rojo, que le va muy bien con su toque bronceado. La verdad es que no tiene más complicación ahí. Unos aretes muy, muy pequeños, pero pues ya, es demasiado con ella, no pedimos más. Eso en cuestión de su carita. Vamos a ver ahora lo que es su vestimenta. Pues tenemos estos accesorios que son como estas florecitas que tienen, igual ahorita les voy a enseñar, son como de alambre, que los puedes estar enroscando tanto en su pelo o en sus manos para hacer este estilo hula. Bonita, me gusta. Es una muñeca muy articulada, que para la época también era algo muy, muy bonito. Tenemos esta articulación en lo que es su cintura. Ahorita la vamos a acomodar. La vamos a ver ahí. Ajá, entonces es muy flexible. Lo podemos ver este tipo de Barbies por ahí en los videos que tenemos en una Teresa Flying Hero, que es como la que también venía así y es de la época y era algo innovador del momento, ya que estaba completamente, como se ve ahí, articulada la cadera, la cintura, así que le hacía darle movimientos especiales. También sus bracitos son completamente articulados en lo que es codo. Yo creo que esto fue el previo a las Made to Move actuales. Fue una idea muy bonita. Eso en cuestión de su cuerpo. Es de pie plano. Evidentemente está en la playa, no tiene que estar tan glamurosa. Tenemos la parte superior de su traje de baño, que es como de una tela un poquito plástica. La base es plástica, no sé si se alcance a ver. Y los toques decorados en la parte superior también son un poco plásticos, pero se ven como holográficos. Que sí siento que le está dando el sol directamente y está reflejando en una tarde de show por ahí. En cuestión de la parte superior del traje de baño, se tiene ahí ese pegotito para quitárselo y ponérselo. Y de acá se amarra, la verdad no sé cómo lo amarre, pero pues no es algo que se pueda estar quitando muy fácil. Se me hace muy muy bonita. Una propuesta muy padre. Eso en cuestión de la parte superior. En la parte inferior tenemos esta falda que por ahí dice que se puede poner como tocado. Ahorita se lo vamos a poner. Prácticamente es eso. Siento que sí, ya el tiempo hizo de las suyas, porque se están, pues no deshaciendo, pero no están en la mejor calidad posible. Lo que sí me llama la atención es que no es completa la falda, únicamente es de la parte delantera. La faldita por ahí. Y tenemos esas flores que van igual, en combinación con su pelo. Naranja, rosa, amarillo. Que le hace ver fenomenal. Entonces vamos a... vean, ahí estamos haciendo el movimiento. Se nos ha bien. Está muy suave, no sé si sea por el tiempo o igual así es la muñeca, para dar este estilo de movimiento. Pero sí, la siento un poco más flexible de lo normal. Y bueno, la faldita prácticamente pues se retira de esta forma. Tiene aquí un brochecito para poderlo hacer clic acá en la otra parte. Como les decía, únicamente es de la parte anterior donde está todas estas cositas, no de la posterior. Y esto puede usarse como tocado. Se lo vamos a... ahorita lo ponemos, pero igual quería enseñarles la parte inferior del traje de baño, que es el mismo patrón de la parte superior, que igual para mí semeja el reflejo del mar en su piel. Entonces se me hace muy muy bella. Y en sí, incluso sin la faldita, se me hace que se ve muy bien. Hace un juego muy bonito. Este lo podemos acomodar, vamos a ver un poquito. De esa forma. La verdad no me encanta. Prefiero ponérselo abajo, pero bueno, tenemos que hacerlo para que se observe. Igual no sé si son tradiciones de allá, del Hawái o algo por el estilo, pero no me fascina. Tal vez si estuviera más largo se vería mejor, pero bueno, también hay que ponerla como nos menciona la cajita. Pero yo creo que esta faldita se va a quedar en esta zona. ¿Cómo la ven? ¿Qué les parece? Y bueno, pues la muñeca en sí y el comercial nos promete que tiene movimientos muy al estilo hula. Entonces vamos a ver si es tan sencillo como parece. La parte superior, como les decía, tiene mayor movimiento, así que pues sí, parece que de la parte de arriba sí se mueve padre. De la parte de abajo también, ahí la tenemos. Puede hacer círculos hulaescos. Sí es un poco torpe el hecho, pero mira, la puedes estar manipulando
se abre un poquito de piernas, pero creo que sí logra un poco el objetivo, que es pues dar esa... espero no se me rompa. Tiene ese estilo hula. Así está muy divertida la muñeca, déjenme les digo. Empecé a hacer un poco de caos con su pelito, pero siento que sí cumple el objetivo. Podemos hacer círculos. Y este movimiento que le da su pelito y toda esa parte, creo que sí cumple completamente la expectativa. Se nos enreda un poquito y se hace un poquito de caos, pero bueno, esa es parte de la magia de estas muñecas noventeras. Que les digo, no solo es proponer la muñeca, sino tenían un extra, un plus, y la verdad es que sí cumple completamente la expectativa. Y lo que nos dice un poquito la cajita. Evidentemente pues no es una muñeca con movimiento solo, o sea, ella solita no se mueve, pero pues tú la puedes estar manipulando constantemente. Me recuerda muchísimo a esas muñequitas hula que están en el tablero de los autos, muy gringos, que van ahí a duro y dale. Pero se me hace muy bella. No sé ustedes qué opinen. Pues listísimo amigos, hasta aquí llega el video del día de hoy. La verdad me divertí mucho haciendo este unboxing y poniendo en práctica lo que nos decía la muñeca que podía hacer. Supera mis expectativas, te diviertes mucho. Creo que era ese toque que tenían las Barbies de aquellos entonces, es mi punto de vista, que te daban un plus muy especial. Muy bien hecho, muy buena calidad, el color del pelo, el largo, su vestuario, todo en sí es una muñeca muy pues de fantasía para mí. Y lo disfruté mucho. ¿Ustedes qué opinan? ¿La tuvieron por ahí? Si tuvieron alguna de las tres, a Christy, Teresa o Barbie, sería muy padre que me lo compartieran, leerlos. He visto por ahí que me comparten algunas anécdotas y la verdad es que es muy bonito saber que compartimos cosas en común, que es pues este amor por Barbie y las experiencias que tal vez en nuestra infancia nos dejó o que actualmente como coleccionistas tenemos. Les dejo por aquí últimas tomas de la muñequita. Saben que es un gusto y un placer leerlos. Síganos en redes sociales, Mamalona Dolls, por ahí nos podemos poner en contacto. Si tienen dudas de dónde las podemos conseguir o algo por el estilo, será un gusto y placer compartirles pues en dónde las conseguimos y así hacer crecer este gusto y este amor y esta comunidad de Barbie Lovers. Suscríbanse, compártanos, dedito arriba si les gustó. Nos vemos en un próximo video, si la vida, el universo y Dios lo permite. Así, hasta la próxima.